La triste realidad es que, vamos a decir así, la mayoría, no solo de los ajenos, sino también de los propios, pensó que esto era una locura. Y hoy, como vos dijiste, bueno, todo le ha dado la razón al libro negro de la nueva izquierda, al punto de que ya no es un libro que se cuestione, ya nadie lo cuestiona. Es decir, que la izquierda hegemonizó el feminismo, que la izquierda armó el LGBT o por lo menos les inyectó sus ideologías particulares, que la ideología de género se desparramó a través del aparato del Estado, que el tema del aborto se expandió por todo el continente. Bueno, todo eso estaba escrito, insisto, entre el 2014 y el 2016. Y después apareció el tema de la batalla cultural, también la idea de que con batalla cultural se puede ir modificando una opinión pública para poder atenazar después con batallas políticas. Bueno, todo lo que escribí en el libro La batalla cultural, también en general parecía que estaba escribiendo en el aire, pero finalmente el fenómeno argentino respondió a ese paradigma. Por eso Javier Milei de lo que habla y continúa hablando, de lo que ha hablado y continúa hablando es de la batalla cultural, la necesidad de la batalla cultural. Y ahora lo que trato de hacer con globalismo es anticipar un término que ya existe, pero anticiparnos a su crecimiento. Todavía el globalismo está en estado embrionario, este es el momento, vamos a decir así, de abortarlo. Y el trasfondo del movimiento. Exactamente, este es el momento de decir, bueno, vamos a combatirlo, no seamos tan tontos, no esperemos a que esto sea cada vez más grande, no esperemos hasta la próxima pandemia, no esperemos hasta que la ONU se le ocurra bloquear las redes sociales en nombre del combate contra la fake news y el discurso de odio, no esperemos hasta que nos revienten las inmigraciones ilegales en países que son geopolíticamente muy importantes para Occidente, no esperemos a que crezca el poder de determinados organismos o que la gente del Foro Económico Mundial dirija la cuarta revolución industrial como está haciendo en este momento. Entonces, son libros que anticipan cosas, anticipan. Ahora, vos me preguntás por la ideología de género en concreto, y yo lo que te puedo decir es que ha sufrido muchos reveses la ideología de género. En Argentina, por ejemplo, ahora la marcha LGBT no se está financiando con dineros públicos. Exacto. Por ejemplo, el feminismo ha caído tan en desgracia en Argentina que la mayoría de los argentinos festejó cuando cerraron el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Bueno, pero es que se cayó el relato. Veíamos que el que iba a terminar el patriarcado era violento con su propia pareja, embarazada Además, de su propio hijo. Mira, gran aporte acabas de hacer, Cecilia, totalmente. El que dijo, yo voy a tirar al patriarcado, al final la cagaba a trompadas a su mujer cuando estaba embarazada, le hizo hacer un aborto a su propia mujer, lo cual revela también que el aborto al final no era tanto para la mujer, sino también muchas veces es para hombres que ejercen dominio sobre las mujeres y las coercionan para que terminen abortando. Y también de que politizaron el tema ellos mismos. Cristina Kirchner decía que la derecha era la violenta, la misógina, entre otras cosas. Luego de estos sucesos salió a decir que no tenía bandera política, pero ella misma le tiró a Milei esto de la violencia. Entonces, incluso fíjate qué interesante que Cristina Kirchner en una de sus últimas apariciones más relevantes en el Instituto Patria atacó el feminismo. Ella terminó diciendo que la deriva progresista del movimiento peronista había sido muy negativa para el futuro de los peronistas y que ella no se considera feminista, es decir, empezó a desandar lo que había avanzado en la época del aborto. En la época del aborto se puso el pañuelito verde, apoyó la agenda abortista y ahora cuando se da cuenta, cuando olfatea y dice, che, se reunió con Ofelia Fernández. Exacto. Foto. Y cuando olfatea y dice, estas desquiciadas y toda esta agenda de porquería ya no es funcional políticamente porque está a la baja, se lava las manos. Claro, entonces, hablamos ya de un posfeminismo. Hablamos ya de un posfeminismo que ni siquiera tiene el valor de decir que está dispuesto a defender a un hombre disfrazado en lugar de defender a una mujer de verdad. Y eso ha hecho gran daño, yo creo, a las propias filas feministas. La gente no es tonta y los dirigentes políticos le han bajado 150.000 cambios a los discursos progres. Ya no venden, ya no ves estos idiotas haciéndose los que hablan con la E, el mal llamado lenguaje inclusivo. Ya no tienen discurso.
Y de hecho se apropian de las minorías, por ejemplo, el tema facultad, jubilados, etcétera, se lo embanderan para tener alguna forma de oposición. Sí, y porque son causas nobles, porque son causas que generan mucha adhesión mayoritaria, el asunto de los jubilados, es decir, ¿quién no quiere que los viejos estén mejor? Ahora, el problema es que es difícil entender de una buena vez por qué están tan mal los jubilados. No es porque Javier Milei asumiera el poder a fines del año 2023. Es porque se ha destruido el sistema previsional argentino, incorporando a cantidades astronómicas de personas que no habían hecho nunca aportes y que iban a comer del mismo pastel. Entonces, bueno, entender eso requiere batalla cultural, por ejemplo. Y, sin embargo, como hay mucha confusión en ese tema, aprovechan esa confusión los opositores y dicen, acá tenemos una causa mayoritaria. El sentimiento del abuelo tiene que tener sus últimos años de vida en una situación de bienestar económico, o por lo menos de dignidad económica. Claro, genera muchas adhesiones y la oposición aprovecha eso para tirarle el muerto al gobierno de Milei. Lo mismo con el tema de las universidades. Exacto. Es decir, por supuesto que la educación es fundamental para una sociedad, por supuesto que es un factor de movilidad social. Ahora, el problema es otro. El problema es que las universidades públicas se han convertido en cajas políticas que no se dejan auditar, que no rinden qué hacen con el dinero, por lo menos desde el año 2015, que además se convierten en centros de militancia política donde los alumnos se la pasan años y años y años sin estudiar simplemente para continuar con el currito político. Bueno, ahí cuando tenés que empezar a hacer esos debates, ya ves cómo... Pero es bueno aclararlo, Agus, porque el que consume la televisión ve periodistas que infunden miedo de que la educación va a ser arancelada, de que se está en contra de la educación pública, las universidades públicas. Y de hecho, aun cuando Javier niega esto, ellos continúan con este discurso. Sí, porque son unos mentirosos y están desesperados. A ver, dentro del concepto de casta política hay que entender que no solamente hay políticos en sentido estricto, es decir, personas que trabajan en el Estado, sino que además hay sindicalistas, hay empresarios, hay académicos y hay periodistas. Todo lo que configura la casta se ha visto enormemente perjudicada por el gobierno de Javier. Los políticos porque les recortaron, porque sacaron una infinidad de empleados parásitos, porque le están recortando sus poderes todos los días, porque le están destapando los curros todos los días. Los sindicalistas, bueno, porque los están domando, porque les están impidiendo que hagan y deshagan todo a su entero placer. Mirá lo que está pasando ahora con Aerolíneas Argentinas, donde ya directamente se sacó a quien lideraba aquel sindicato.